Buenas, de nuevo Crack Bursátil. No sé si conocerás ya al famoso inversor Bill Ackman, pero seguro que te identificas con él al saber que en el periodo de 2015 a 2018 encadenó 4 años seguidos con resultados negativos. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Si has invertido es probable que en alguna ocasión hayas sufrido algún tipo de pérdida. Por ello, vamos a ver si Bill Ackman ha sido capaz de reponerse ante esta mala rentabilidad y vamos a ver cuál es su principal inversión actualmente, que representa el 23% de su cartera. ¡Vamos a ello! Bill Ackman es uno de los inversores más famosos de la actualidad y gestiona el fondo de inversión Pershing Square Holdings, que fundó él mismo en 2004. Pero antes de que sepas qué tal le ha ido a este fondo, vamos a comentar cuál fue su gran fallo para obtener 4 años de pérdidas consecutivas. Su principal fallo fue invertir el 25% de su portfolio en Bausch Health Companies, antes conocida como Valeant Pharmaceuticals, donde puedes ver cómo el precio de sus acciones ha caído en torno a un 90% desde su punto más alto, y no fue su única mala inversión. También invirtió en corto en las acciones de Herbalife, alegando que el sistema de la empresa era un esquema piramidal bien administrado, por lo que Ackman invirtió $1.000 millones en contra de esta compañía. Y como puedes ver, Herbalife ha seguido subiendo en años posteriores, haciendo que Bill retirase su inversión en contra de esta compañía. ¿Pero es este el fin de Bill Ackman? Me parece que no. Ackman supo recapacitar en base a estos hechos y se decidió a reducir el riesgo de sus inversiones y centrarse en los sectores más estables y que él mismo conocía mejor, reduciendo de este modo el riesgo de su cartera. Y aquí tenemos el resultado de sus inversiones en su famoso fondo Pershing Square Holdings, donde podemos ver cómo ha superado la mala racha generando una increíble rentabilidad del 58% en 2019 y un 44% en lo que llevamos de 2020. Además, ha generado un 16,2% anual desde 2004 frente a un 9,2% anual del S&P 500. Y en este gráfico puedes ver el retorno acumulado de este superinversor. Por lo que podemos decir que Bill Ackman se ha recuperado con creces de sus grandes errores y a día de hoy su fondo gestiona más de $12.000 millones. Y ahora que sabes quién es Bill Ackman, vamos a ver cuál es la empresa en la que ha invertido el 23% de su portfolio. Oye, y que no se te olvide suscribirte y darle a la campanita para no perderte las mayores apuestas de los grandes inversores. Crack Bursátil. La empresa de la que vamos a hablar hoy y que es la principal posición de Bill Ackman se fundó en 1921. Siendo una pequeña ferretería que a su vez vendía materiales de construcción y productos para el hogar. Años más tarde, en 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran aumento en el sector de la construcción, lo que facilitó a esta compañía aumentar significativamente sus ventas, por lo que en 1949 abrieron su segunda tienda. Y poco a poco, con el crecimiento de sus locales, en el año 61, la empresa salió a cotizar a bolsa. Dada la cantidad de ventas y la gran popularidad de la compañía en el mercado estadounidense, en el 84 fue considerada una de las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos según la revista Fortune. Poco a poco la empresa comenzó a abrir nuevos canales de venta y en 1995 lanzaron su propia web para abarcar el mercado digital. Y más tarde, en 2007, se expandió más allá de los Estados Unidos, abriendo sus primeras tiendas en Canadá. Ya que sabes un poco la trayectoria de esta compañía, ¿te imaginas de qué empresa se trata? Probablemente si no vives en los Estados Unidos no conozcas esta compañía, pues se trata de la famosa empresa Lowe's. Este gran negocio se trata de nada más y nada menos que del segundo minorista más grande del mundo en artículos de mejoras para el hogar.
y opera más de 2.000 tiendas entre los Estados Unidos y Canadá. Para que te hagas una idea de este modelo de negocio, en Europa existe un negocio muy similar llamado Leroy Merlin, que vende varios tipos de productos enfocados en el bricolaje a nivel minorista. Lowes hace lo mismo, además ofrece ciertos servicios como instalaciones y reparaciones y vende estos productos y servicios a través de su tienda online que está teniendo un fuerte crecimiento en los últimos años. Las dudas que pueden estar surgiendo en tu cabeza ahora mismo son: ¿por qué Bill Ackman invierte en un negocio tan aburrido? Pues vamos a responder a estas preguntas viendo sus ventajas competitivas y valorando si cotiza a un múltiplo adecuado. Además, voy a comentarte las 3 cosas que más me gustan de esta empresa y las 3 que menos, así que estate muy atento. La principal ventaja competitiva que determina el éxito que tiene esta compañía es su escala dentro de su propio mercado, lo que le proporciona un moat considerable respecto a la competencia. Como ya hemos comentado, es el segundo mayor competidor de Estados Unidos y su cuota de mercado en este sector es del 19%. Siendo Home Depot el líder de la industria con un 29% de la cuota. Esta ventaja supone varias diferencias sobre la competencia para Lowes. Por un lado, tienen unos costes más bajos, un poder de negociación con los proveedores superior y quizá lo más importante, su capacidad para mantener los precios más bajos sin apenas afectar su margen de beneficio. En contraposición, la competencia, al bajar los precios, se vería muy erosionada a nivel operativo. Su otra gran ventaja es el reconocimiento de su marca en los Estados Unidos, donde prácticamente la gran mayoría de personas ya conocen esta empresa y cada vez que necesitan arreglar cualquier cosa en su vivienda, acuden rápidamente a este local. Si miramos esta compañía a nivel financiero, podemos ver que el crecimiento de sus ingresos es bastante estable y predecible, ya que crece a un ritmo superior al 9% anual durante los últimos años y tienen buenos planes y estrategias de expansión dentro de su mercado. También, como puedes ver en esta imagen, en los 2 últimos años el crecimiento de sus ventas ha sido del 23,5% y el beneficio por acción ha aumentado más de un 70% y sus perspectivas para los próximos años es seguir aumentando los márgenes de beneficio a través de distintas estrategias operativas. Como puedes ver en este gráfico, esperan llegar a un margen operativo superior al 13% y aumentar su ROIC hasta el 32% en los próximos años, además de aumentar las ventas por pie cuadrado. Por último, cabe destacar que la directiva decidió cerrar 34 tiendas que estaban teniendo un bajo rendimiento, lo que muestra su compromiso a la hora de fortalecer los márgenes de Lowes. Y ahora que conoces algo más en profundidad esta empresa, voy a contarte las 3 cosas que más me han gustado y las 3 que menos. Lo que más me ha gustado es que se trata de una marca de alta reputación en su país que tiene un MOAT bastante diferenciado y buenas perspectivas para los próximos años. Lo segundo que más me gusta es su alto ROIC cercano al 32% y que poseen un plan de recompra de acciones superior a 10.000 millones de dólares. Y lo tercero es que su beneficio por acción ajustado es superior a 8,6 dólares, por lo que actualmente cotiza a un PER inferior a 19 veces. Como puedes ver en este gráfico, su cotización se debe a que la empresa ha obtenido buenos rendimientos en bolsa en estos últimos años, por lo que Bill Ackman ya se ha beneficiado de parte de la subida de esta empresa. Y ahora voy a comentarte las 3 cosas que menos me han gustado. Por un lado, tenemos una empresa con un market cap de 125.000 millones de dólares, por lo que es una empresa que no va a crecer a gran velocidad a pesar de tener buenas perspectivas. Lo segundo que menos me ha gustado es que, a pesar de que Lowes está creciendo fuertemente a través de las ventas online, existe el riesgo de que empresas como Amazon compitan fuertemente en este sector. Y lo tercero que menos me ha gustado es que la empresa posee una deuda superior a 19.000 millones de dólares, que prácticamente es una deuda de 4 veces beneficios. Si bien no es una deuda demasiado elevada, prefiero decantarme por compañías con un nivel de deuda inferior. Y como punto extra debemos añadir que el equipo directivo no posee demasiadas acciones de la propia compañía.
Y por último, vamos a valorar si es un buen momento para comprar acciones de esta compañía. Podemos estimar que esta empresa siga creciendo a un ritmo del 10% anual. Además, debemos tener en cuenta la recompra de sus acciones y su estimación de aumentar los márgenes de cara a los próximos años, lo que aumenta el potencial de revalorización. Si cogemos los beneficios por acción ajustados de $8,6 en 2020 y estimamos un aumento teniendo en cuenta las premisas que acabamos de decir, llegaríamos a un beneficio por acción de $12,5 para el año 2026. Si aplicamos el PER al que ha cotizado históricamente, que es de unas 23 veces, llegamos a un precio objetivo de $287,5 por acción, lo que supone una rentabilidad total del 65% y significaría un rendimiento del 11% anual para esta empresa con un nivel de riesgo muy bajo. Y este es el motivo de que Logwes sea la gran apuesta de Bill Ackman con un 23% de su cartera en esta compañía. Y hasta aquí el análisis de hoy. Suscríbete y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.